Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes que es 27 de octubre de 2017 con Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon, buen día. Buen día. Acércate más, que siempre es bueno que el micrófono pueda tomarte. La humildad. Viste que esto es radio. Juan Grompone. Buen día. Y nuestros dos invitados. Ivette Trochón, que vuelve. ¿Qué tal, Ivette? Buenos días, muchas gracias. Y Valentín Trujillo, que también regresa. Hola, buen día. ¿Todos bien? Vamos a charlar de un par de cosas por lo menos. España, Cataluña, la eventual declaración unilateral de independencia. Estamos todos pendientes de esos debates a esta hora mismo en España. Romina, ¿qué es lo más nuevo? Sí, Emiliano, en Cataluña ya arrancó el pleno del Parlament en el que, recordemos, Junts pel Sí y la CUP, que tienen mayoría, han propuesto declarar la independencia e iniciar un proceso constituyente para proclamar la República. Miren, durante 5 años han elaborado ustedes la lista de supuestos fachas que no admite parangón en la historia de la humanidad. Al principio solo nos incluían a nosotros, pero es que ahora no se salva ni el apuntador. Jordi Évole, facha. Isabel Coixet, facha. Serrat, facha. Sardá, facha. Rabell, facha. Coscubiela, facha. Arrimadas, facha. Iceta, facha. Macron, facha. Merkel, facha. Juncker, facha. Teresa May, facha. Mascolell, ahora facha. Enric Juliana, facha. Desde ayer, Santi Vila, facha. Una pregunta, señor Puigdemont. ¿Hay alguien en el planeta Tierra o la Vía Láctea, exceptuando ustedes y el señor Nicolás Maduro, que no sea facha? ¿Uno al menos? ¿Uno al menos? De hecho, usted ayer fue durante 3 horas facha y butiflé. ¿No le da vergüenza liderar un movimiento político que se basa en señalar y excluir a aquel que expresa la más mínima discrepancia? ¿No le da vergüenza? Porque a mí me la daría. ¿Cómo superaremos esto? Porque lo vamos a superar. Desde la doble reconciliación me referiré después a Ahí, ello. Emiliano, escuchábamos la sesión del Parlament, pero mientras tanto, en el Senado, en Madrid, el PSOE interpretó el anuncio de los independentistas catalanes como lo que es un portazo al diálogo, por lo que los socialistas sacaron de consideración la enmienda que habían promovido para paralizar el artículo 155 en caso de que se convocara elecciones anticipadas. Recordemos que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, defendió esta mañana en la Cámara Alta las medidas de aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Rajoy en ese momento alertó que se trata de una situación excepcional y precisó que el artículo 155 no es contra Cataluña, sino para evitar que se abuse de Cataluña. Es un buen disparador para una inquietud que Juan tiene. Le dejo a él que la plantee. Sí, yo creo que el fondo de la cuestión es la decadencia de los estados nacionales, que eso es un fenómeno que acompaña la globalización. En esta etapa del capitalismo los estados nacionales es como que están de más. Es decir, porque en realidad el Estado Nacional es una herencia feudal. Y para eso repasemos un poquitito las revoluciones capitalistas, cómo ocurrieron. La primera de todas fue Suiza. Y la revolución capitalista de Suiza lo que hizo fue un Estado federal, con cantones independientes y con 3 lenguas aceptadas. Con 3 lenguas aceptadas, cosa que sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? La segunda revolución capitalista fue la de Holanda. Y la Holanda no se llamaba Holanda en aquel entonces, se llamaba las Provincias Unidas. Y era una colección de provincias unidas que tenían hasta distintas lenguas, es decir, que iban desde el francés hasta el flamenco y el holandés. La tercera fue Inglaterra, que rompió el molde. Inglaterra no, era una monarquía absoluta y la revolución de Cromwell no anduvo en chiquitas, a pesar de que tenía el nombre de Reino Unido, porque estaba constituido por 4 reinos, en realidad: Irlanda, Gales, Escocia e Inglaterra, es decir, que con lenguas distintas, tradiciones distintas y hasta religiones distintas en algunos casos. La cuarta fue Estados Unidos, que claramente adoptó el modelo federal. Es decir, que en definitiva, si uno se atiende a lo que pasó desde el punto de vista histórico, la forma natural en la sociedad capitalista es el Estado federal y no el Estado central, ¿no? Y entonces creo que lo que está en crisis ahora viene pasando, el Brexit, la independencia, los intentos de independencia de Escocia, lo que está pasando en Barcelona y lo que está pasando en el norte de Italia, en fin, son todas manifestaciones del malestar que tiene la sociedad capitalista contra el gobierno central. ¿Y eso por qué? El malestar, como siempre, todo malestar
tiene que ver con el órgano más sensible, que es el bolsillo. Juan se lleva la mano al bolsillo. La mano al dice... bolsillo, el órgano más sencillo que es el bolsillo. Es decir, lo que quiere cada región es que mis impuestos se queden acá, ¿no? Es decir, y no que vayan a aquellos otros que no trabajan, ¿no? Es decir, siempre cada región ve alguna otra que es la favorecida de los impuestos y la que no trabaja. Es decir, lo que le pasa al País Vasco, a Cataluña, que no quiere que sus impuestos vayan al sur de España, ¿no? Entonces, en definitiva creo que esto va a seguir, es un fenómeno que va a seguir y que es una etapa de esta etapa global del capitalismo. La pregunta a continuación es cómo se resuelven estos dilemas, ¿no? Y yo creo que haciendo estados federales. Y rompiendo las monarquías absolutas, que eso sí que es una flor de herencia del feudalismo. Está bien esa acotación porque recordemos que lo que está en juego en el caso de Cataluña es la declaración de independencia, pero al mismo tiempo la constitución de una república, ¿no? La República de Cataluña. ¿Quién sigue? ¿Vas tú? Primero los locales y después los invitados. Bueno, yo creo que comienza una etapa bastante complicada y bastante dura con toda esta historia. La intervención del diputado pepista, seguramente hablando de los fachas. Los fachas en España la palabra facha tiene una fuerza muy grande, y en Barcelona y en Cataluña particularmente grande. Nosotros lo vemos desde acá, pero allá hay 130.000 desaparecidos de la guerra civil, entre 100.000 y 130.000. No desaparecidos que los hayan raptado, sino que saben dónde están enterrados, como García Lorca. Pero que no excavan ni no hay una ley que lo posibilite. Han saltado ministros inclusive del PSOE, jueces, por querer llevar adelante eso. Digo, lo comento al margen. Sí, pero volvamos porque al además, punto. seguro, pero tiene mucho que ver con Cataluña. Cuando Juan decía, y en forma previsora se echaba mano al bolsillo porque nos conoce, lo de los impuestos. Y sí, al Producto Bruto Interno de España, Cataluña aporta el 19%, 19 y pico por ciento. Y además los impuestos de Cataluña los gerencia el Estado central, el gobierno central. Con la particularidad que en los Países Vascos, una de las conquistas que lograron es que los impuestos se los administran ellos. Contribuyen y pagan lo que corresponde al gobierno central, pero lo administran ellos, cosa que en Cataluña no pasa. Y en este momento es muy difícil definirse, porque el lenguaje y la postura del PP realmente hace pensar en esa palabra tan reiterada al comienzo de esta tertulia, del carácter facha. Digamos, ya lo mostró cuando los policías pasaron por encima de la Guardia de Cataluña y arrastraron gente, golpearon, hubieron internados, se llevaban las urnas. Es una imagen tremenda. ¿Y qué es lo que se viene ahora a la intervención? El PP es el quinto partido en Cataluña. Tiene el 8,5% de los votos. Va a ser gobierno. Esta intervención significa que se queda con la televisión pública porque la interviene, se queda con el gobierno porque además ya ha dado señales, no solo por la intervención policial, sino con la intervención de meter en cana a dos referentes de las movilizaciones independentistas. Pero pasa lo siguiente, que hay sectores muy importantes que no son independentistas, pero que no están de acuerdo con esto. Y te pongo el ejemplo de Ana Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, que no está alineada en el grupo de los independentistas, pero frente a esta agresión del gobierno central con el famoso artículo 155, que va a terminar alineándose, y ya lo anuncia, con las fuerzas que van a convertirse en fuerzas hablan de resistencia pasiva, pero se viene una para marcarse. Y un comentario. No, sí, dale, pero el que está entreverado el panorama hoy, y sobre todo hoy, esto es bien evidente. Yo había entendido que íbamos a discutir cómo se sale de un brete como este, ¿no? Porque las cartas ya están mostradas. ¿Cuál es la alternativa? ¿Por qué Juan hablaba hoy, cuando introducía el asunto, fuera de micrófonos, de la ley y la autodeterminación de los pueblos? Claro, porque
¿qué es lo que hace el gobierno central? Diciendo, la ley establece que España es una sola, única, indivisible, creada por Dios, ¿no? Y yo creo que eso es una afirmación de tipo feudal, es decir, la sociedad capitalista no resiste eso. Entonces España debería ser una república federal con autonomías y yo qué sé cuánto, ¿no? Está, de acuerdo, esa es tu visión. Pero llegados al punto en el que nos encontramos hoy, o mejor dicho, en que se encuentran los españoles y los catalanes hoy, ¿de qué manera procesan la crisis? Y de una reforma constitucional, echar al rey y acomodar eso, hacer una república federal, ¿qué otra cosa? Si no hacen eso, todo lo demás va a ser un parche. Ivette. Bueno, el tema catalán es un tema... la historiadora. El tema catalán, el tema del independentismo catalán. Es decir, a mí me gustaría definir, porque hay como, hoy día, se hace como una unión, ¿no? Es sinónimo Cataluña con independentismo. Y yo creo que eso no es así. Es decir, creo que hay una parte de los catalanes importante que tiene su voz, que no es independentista. Entonces, son más de la mitad, sí, ser. Por eso, pero bueno, por lo menos digamos que es una parte muy importante y no se la puede desconocer. Porque si nosotros estamos defendiendo el principio de la autodeterminación de los pueblos, que ahora voy a hablar respecto a eso, tenemos que también defender los principios de las supuestas minorías o mayorías también, es decir, la voz de los otros. Y la democracia, me parece a mí, que es el sistema que mejor reconoce la voz de todos, o por lo menos lo intenta con todas las dificultades y problemas que tienen los regímenes democráticos hoy día. Algunas cosas que se dijeron recién. En primer lugar, España no es una monarquía absoluta. Las monarquías absolutas, a partir de los movimientos revolucionarios del siglo XVIII, fueron desapareciendo prácticamente del mundo occidental, en algunos aspectos, salvo algunos casos como Rusia, la Rusia zarista, etcétera, que no vamos a entrar. Quiere decir que el régimen actual en España no es una monarquía absoluta. Y creo que es importante porque los regímenes políticos, la definición exacta de lo que son los regímenes políticos son importantes. Podemos decir que España es una monarquía constitucional y parlamentaria. Constitucional porque se rige por una constitución. Una constitución que la que rige actualmente en España es una constitución que fue aprobada en 1978 por los catalanes. Hubo una muy escasa abstención, porque ¿dónde estaban esos independentistas? Formaron, sí, no aprobaron, porque las constituciones se aprueban y rigen a partir de referéndums. Si las aprueban los distintos grupos o la población de un estado determinado. Esa constitución fue aprobada con unas características particulares, que es la defensa de la autonomía de algunas regiones, como era el caso de Cataluña, el caso de Galicia, el caso del País Vasco. Entonces, hay una constitución que fue aprobada por todos, en las cuales los catalanes lo aprobaron, pero también el resto de los españoles. Porque cuando nosotros vemos este pacto constitucional, tenemos que darnos cuenta que también están en juego los otros españoles, que también se dieron cosas para los catalanes. El segundo punto rapidito. Y eso tiene que ver con la forma como se resuelve esta crisis, supongo. Y creo que sí. ¿La resuelven solo los catalanes? No, no pueden resolverla solo. No pueden resolverla solos porque hay un pacto constitucional. Y ese pacto constitucional admite las vías para una reforma en el futuro de una constitución. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero eso tiene que seguir ciertas vías. Si no, llegamos, como ayer dijo un representante de la Comunidad Económica Europea, cuando dijo, bueno, nosotros no podemos admitir esto porque si no vamos a convertir a Europa en una comunidad de ¿cuántos estados? 85 estados, y ahí no se va a poder gobernar, digamos. Tenías algo más para agregar, pero vamos a escuchar primero a Valentín. Después algo sobre autodeterminación. Ahí está. No, yo creo que la consigna que se le impuso a esta tertulia en este día es prácticamente imposible. Que se nos diga a nosotros cómo hacen para salir cuando ellos no tienen la más pálida idea de cómo rumbear,
Puigdemont juega una forma de ajedrez muy extraña, va 2 casilleros para adelante y retrocede 5. Yo iba a pedir para decir solo 2 palabras frente a la pregunta de Emiliano, ¿cómo se llama? Ni idea. Claro, como decía Lelutier, no lo sé. Me parece que la postura de Rajoy o del gobierno central de Madrid, que se ha mantenido bastante estólido de alguna forma en esa especie de quietismo duro, ha hecho que los catalanes queden un poco arrinconados. Varias veces los ha puesto contra las cuerdas. Los ha desacomodado, ¿no? Sí. Y hoy el frente independentista está lleno de divisiones. Sin dudas, y también me parece que consiguió como victorias políticas el apoyo del PSOE, que a pesar de tener un montón de posiciones similares, algunos grupos independentistas catalanes, es centralista y es defensor de Madrid, y durante los muchos años que fue gobierno y que tuvo un presidente del gobierno, también negó los impulsos independentistas. Pero concretamente a mí me parecía más interesante ir un poco por la línea de Grompone, porque más allá de los detalles concretos de lo que suceda, me parece que esto tiene mucho que decir sobre los nacionalismos en el siglo XXI. Y con respecto al Estado federal que planteaba Juan, y al concepto de nación que está en crisis, en realidad el concepto de nación puede estar en crisis, pero lo que sale debajo, lo que aflora, el cangrejo abajo de la piedra, es otra nación. Yo digo Estado Nacional, ¿no? El Estado Nacional no. Bueno, pero y Cataluña perfectamente quiere transformarse en un Estado nacional, porque yo no estoy de acuerdo en la visión tan materialista que tuvieron ustedes de que el órgano más sensible es el bolsillo. Sin dudas, la economía y los factores materiales influyeron, como muy bien dijiste, en cada una de esas revoluciones del mundo capitalista. Sí, sin dudas, y los norteamericanos tirando té en Boston estaban en contra de un impuesto del rey de Inglaterra. Sí. Pero acá hay otros elementos, y cuando los catalanes cantan el Segadors, y cuando se refieren al CENI y hablan de su idioma y hablan de sus costumbres y hablan de un ser catalán, ojo que cuando la proporción de esa química se va demasiado, también cae en los fachas, ¿no? Porque un nacionalismo exacerbado es muy peligroso, y ejemplos hay muchos. De todas maneras, yo quiebro una lanza, porque si bien estoy de acuerdo que jurídicamente el Estado español tiene razón en esto, los catalanes también tienen un punto ahí. Es un poco, de alguna manera, es un poco como la reivindicación mapuche en Argentina. Creo que jurídicamente hay una biblioteca, pero que sentimental y emotivamente hay otra que también es válida. Y creo que acá está entreverado esto. Ivette, volvemos con lo que te faltaba y después pasamos a Mauricio y a Juan. Sí, cómo no. Bueno, lo que yo señalaba, recogiendo un poco lo que tú decís, de comparar lo mapuche con lo de Barcelona, con los catalanes. Si es que se puede. Si es que se puede. Hay situaciones distintas, porque la autonomía de Cataluña ha ido progresando, han hecho importantes avances. Si hubo retrocesos, como se señala la posición del tribunal en 2010 de retasear en algo lo que se había aprobado, las autonomías mayores para Cataluña que se habían aprobado en 2006, hay vías, hay caminos, me parece. En los mapuches hay un elemento étnico, digamos, que está jugando, de dominación, de no reconocimiento, mucho, me parece que en algunos aspectos con características distintas que lo que puede ser la situación en Cataluña. Respecto al tema de la autodeterminación, creo que tenemos que, en primer lugar, no hay que vincular o hacer atar el principio de autodeterminación con el de independencia. No necesariamente la autodeterminación de los pueblos significa independencia. Puede haber autodeterminación con otra estructura, digamos, jurídica, institucional, que admita esa autodeterminación sin la independencia. Los Kelpers en las Malvinas, por ejemplo. Entonces, el tema es que además... Unidos con sus estados. Claro. El principio además está el tema que señalaba también en relación al tema de
Lo que decía del Juan. federalismo de Juan, del Sí. federalismo y el no federalismo. Bueno, es un tema muy, muy antiguo también. Y no olvidemos que desde la Revolución Americana primero, en el 76, y la propia francesa, en el 89, se presentaron dos corrientes, una de una organización de ese nuevo Estado en forma federal y la otra unificada, que eran fundamentalmente los que seguían a Robespierre, ¿no? Pero respecto al tema de la autodeterminación, es un principio que, como principio que rige las relaciones internacionales de los distintos estados, es un principio relativamente nuevo, admitido institucionalmente, digamos, en una forma bastante nueva. Entonces, la defensa de esos principios de autodeterminación de los pueblos, que fue reconocida por la ONU, primero cuando se organiza la ONU y después en forma explícita en la consigna, en una resolución de 1970 que ahora voy a leer, bueno, tenía que ver con aquellos pueblos que eran avasallados, que eran marginados, que eran sojuzgados. Entonces, la autodeterminación de los pueblos tenía que ver con esas situaciones, no con otras. Y termino de decir lo siguiente, a ver, que traje yo esa Y Beth se ha traído unos cuantos apuntes. sí, desordenados, porque yo en general los traigo ordenadamente, pero esta vez no. Pero no lo encuentro ahora. Pero es una resolución que dice claramente cuál era a ver si lo dejé acá. Oscar Botinelli, en su columna del fin de semana pasado en El Observador, planteaba otra pregunta a propósito de la autodeterminación, que es ¿hasta qué escala llega? ¿Hasta dónde llevamos el debate? Yo creo que el problema... ¿Hasta el de un municipio, por ejemplo? ¿No? El problema está en la definición de pueblo. ¿Cómo se define pueblo? Ese es el problema. La autodeterminación de los pueblos estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué quiere decir pueblo? Hay 50 definiciones. Hay una cosa coyuntural, porque además da la impresión de que esto que está ocurriendo en Cataluña, que uno no se pronuncia porque es asunto de los catalanes, es decir, ellos no manejan su idioma, su cultura, su tradición, manejan a Companys, que fue el primer presidente independentista, y ella fue uno de los de las regiones más golpeadas por la guerra civil. Pero hay una cosa que hay que tener presente: la Comunidad Europea no puede tener otro pronunciamiento que pero esta misma Comunidad Europea reconoció Alemania a Croacia cuando comenzaban los conflictos en Yugoslavia. Ahí se convirtió en 5 estados. Había un país que se llamaba Checoslovaquia, ahora son checos y ahora son eslovacos. Escocia está dudando si se proclama independiente o no, de acuerdo a la capacidad de colocación que tenga, de Dios lo bendiga, del whisky Grant o de... es el producto más grande. Yo lo que veo es, lo más grave que veo en esto, es la falta de cintura política que muestra el gobierno español para encontrar una vía de diálogo que eche aceite sobre las aguas. Y en la forma que lo está manejando, en cuanto aparezcan la policía del gobierno central y entren a clausurar Antena 3 y entren a meter preso o a sustituir al actual presidente que lo votó la gente, tenemos conflicto en Cataluña para rato. Respetando el terroir en un fiel compromiso con la calidad, Jiménez Méndez, con 6 medallas de oro, es la bodega más premiada en el concurso internacional Tanat al Mundo. Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma. El tiempo se nos fue para este tema. Valentín. No, simplemente decir que tengo un amigo uruguayo que vive en el norte de Italia, en la zona del Adige, hablan alemán, se sienten más austríacos que italianos. Es una región que tiene un grado de autonomía y de cierta independencia en muchos sentidos muy grande. Ellos siguen estando bajo la bandera italiana y son parte de Italia, pero en realidad la región se siente en otra cosa. Y creo que Europa está plagada, creo que Ivette decía 85 regiones, quizás sean más. La propia Holanda tiene Frisia que funciona, son una cosa medio... viven bajo las fronteras nacionales, llamémosle, pero... casi que diría que el nacionalismo está muy cercano al municipio. Ya volvemos.